Mi hermana me usaba como su niñera personal, sin pagarme un peso, así que tuve que enseñarle lo caro que puede salirle lo gratis. Desde que se enteró de que estaba embarazada, la muy lista decidió que yo tenía que poner mi vida en pausa para encargarme de su hijo, sin importarle si era día festivo o incluso mi propia boda. Según ella, cuidar a su bebé era mi única prioridad, y tenía que entenderlo sí o sí. El rollo de Trish de que todo se lo merecía empezó incluso antes de que naciera el bebé. Una noche se apareció en mi depa con una carpeta de colores, de esas que se usan para negocios importantes, como si estuviera planeando una fusión de empresas y no solo dejarme encargada a un niño. La abrió y me empezó a explicar mi nuevo horario de niñera. Martes y miércoles por la noche me tocaba quedarme a dormir porque ella descansaba, y de viernes a domingo yo tenía que madrugar para que pudiera dormir hasta tarde. El día de Navidad, para acabarla, estaba marcado en rojo con la leyenda «Todo el día», escrita con su letra de monja. Me dio tanta risa cuando lo vi que pensé que era una broma, pero ella ni se inmutó. Seguía con la cara seria, señalando el calendario con su uña arreglada. «Esto no es un chiste», soltó toda cortante. «Necesito que te comprometas de verdad». A la semana siguiente, ya había echado el chisme en Facebook, presumiendo lo afortunada que era porque su familia la apoyaba. Me etiquetó en un post eterno diciendo que yo ya me había ofrecido a ayudarla a criar a su hijo. Desde entonces, mi cel no paraba de sonar con mensajes de la familia diciendo lo increíble tía que era. Mi tía Sara puso que ojalá ella hubiera tenido esa ayuda cuando sus hijos eran chicos, y la esposa de mi primo Mike comentó que los lazos familiares eran lo más importante. Cuando le marqué para preguntarle en qué cabeza cabía lo que estaba diciendo, me salió con que mi mamá ya estaba al tanto. Y sí, mi mamá ya lo sabía. Esa noche me llamó para recordarme, con ese tono de decepción que maneja tan bien, que la familia siempre se ayuda. Después de que nació el bebé, la cosa solo empeoró. Cuando Mason tenía 6 meses, Trish simplemente se apareció en mi trabajo, justo en plena junta con un cliente. Alguien tocó la puerta y me hizo una seña de emergencia, y yo pensé que algo grave había pasado. ¿La emergencia? Trish en el lobby con Mason en su portabebé, usando lentes de diseñador adentro y viendo el celular. «Qué bueno que llegué justo a tiempo. Mi cita es en 20 minutos», me dijo. «¿Cita de qué?» «De manicure». Me acordé que ya me urgía uno. Me soltó, y salió como si nada, dejándome con el bebé y los 12 clientes viéndome a través del cristal, sin poder creer lo que estaba pasando. Pero ni siquiera eso fue lo peor. Resulta que mi mejor amiga de la uni se casaba y yo era su dama de honor. El lugar era precioso, un granero restaurado con luces y rosas blancas por todos lados. Pero justo antes de entrar, escuché a un bebé llorando en el estacionamiento. Todos volteamos y ahí estaba Trish empujando la carriola de Mason sobre la grava, toda emperifollada. Me dio una nota que decía: «Encárgate de esto, tengo una cita», y se fue. Mason no paraba de llorar y todos me miraban como si yo tuviera la culpa. Fue ahí cuando vi por primera vez moretones en los brazos de Mason, como de dedos. Eran pequeños, morados, pero evidentes. Me la pasé la ceremonia en el baño tratando de calmarlo, mientras sus gritos rebotaban en los azulejos, y apenas si podía escuchar los votos a lo lejos. Por si fuera poco, mi mamá era igualita a Trish, solo que peor. Empezó a llegar a mi departamento sin avisar, usando una copia de mi llave que ni idea de cómo consiguió, y me dejaba a Mason en la sala sin preguntarme nada. Apenas me veía, agarraba sus cosas y se iba, sin importarle si podía o no, ni se dignaba a dejar dinero para la leche o los pañales, como si fuera mi obligación. Y lo más triste era ver cómo Mason se asustaba cada vez que alguien hacía un movimiento brusco. Se veía clarito que ni lo atendían bien. Siempre tenía hambre. Su ropa sucia y la dermatitis no le sanaba nunca. Todo terminó de explotar cuando anuncié que iba a viajar a Alemania. Mi prometido me había pedido matrimonio hacía 8 meses, allá en un mercadito navideño, y desde entonces no nos veíamos. Aguanté meses sin gastar nada, comiendo lo mínimo y trabajando horas extra para juntarlo del viaje. Cuando lo conté en la cena familiar, Trish ni tardó. Reservó sus vacaciones para las mismas fechas y se rió, diciendo que ni modo, que yo tendría que cambiar mis planes porque ella ya había pagado. Hasta le enseñó a todos el correo de confirmación como si hubiera hecho una jugada maestra. Mamá nada más dijo que la familia va primero, que a mi prometido lo podía ver cuando fuera. Ya tenían mi rol de niñera listo y lo discutían como si yo ni existiera. Estaba que echaba humo. Las manos me temblaban. Y por primera vez me atreví a decir que no, que yo también tenía vida, y que no iba a cuidar a Mason. Debí haber sospechado por lo rápido que lo aceptaron, diciendo que buscarían a alguien más, y la manera en que se miraron me debió prender las alarmas. No supe nada de ellas hasta la mañana de mi vuelo. Me despertaron unos gritos de terror afuera de mi puerta a las 4:47 de la mañana. El corazón se me quería salir. Agarré el teléfono lista para marcar al 911, y fui en pijama a asomarme por la ranura del buzón. Y ahí lo vi. Mason, solo en la puerta, con puro pañal y camiseta, tiritando de frío, la carita empapada de lágrimas. Abrí y tenía pegada una nota a la playera. «Gracias por cuidarlo». Me quedé helada. Lo metí y sentí lo frío que estaba, los labios casi morados. Lo envolví en una cobija y lo calmé lo mejor que pude mientras le hablaba a mi novio. Él ya sabía todo el drama con Trish, y apenas le conté lo que pasó, ni lo pensó. Reservó el siguiente vuelo, y en minutos ya me había mandado la confirmación. Fue cuando me puse las pilas.
Revisé mi cámara de seguridad y ahí sale clarito Trish dejando a Mason en mi puerta a las 4:31 de la mañana. Ni tocó, solo lo dejó ahí y salió corriendo al coche. Su cara sale perfectita en el video. Te repito, dejó a su bebé afuera, solo con una camiseta, en pleno enero, sin saber si yo estaba en casa o no. Mi celular marcaba 28 grados Fahrenheit. El DIF llegó en cuestión de minutos. La trabajadora vio los moretones de Mason, revisó el video y pidió que intervinieran de inmediato. Ese mismo día se llevaron a Mason, envuelto en una cobija del DIF, con su manita estirada mientras lo subían al coche. Trish me mandó mensaje apenas aterrizó, preguntando por él, y cuando le fingí que todo estaba bien, solo me contestó con un emoji de pulgar arriba. No supe nada de ella en 2 semanas completas, ni un solo mensaje ni una llamada, y cuando por fin regresó, todavía se tardó otros 2 días en aparecerse para recogerlo, pero sí llegó. Venía toda bronceada de sus vacaciones, luciendo un conjunto nuevo que seguro le costó más que todo un mes de guardería. Me preguntó por qué no veía a Mason. Le solté que el DIF lo tenía. Su cara pasó de confundida a furiosa en cuestión de segundos. Empezó a gritar que no tenía derecho, que le arruiné la vida, que así no se trata a la familia. La voz se le quebró al final. Mi mamá llegó como 20 minutos después. Seguro se pasó todos los saltos para llegar tan rápido. Entró gritándome que la traicioné, que cómo pude hacerle esto a mi hermana. Tenía la cara roja y el cabello, que siempre trae impecable, todo desarreglado. Les enseñé a las 2 el video de la cámara de seguridad en mi laptop. Mi mamá se quedó callada unos 10 segundos y luego empezó a buscar pretextos, que Trish estaba estresada, que era mamá soltera, que solo necesitaba un descanso. No podía creer lo que estaba oyendo. La trabajadora social del DIF me había dado su tarjeta y me pidió que le avisara si cualquiera de ellas aparecía. Le mandé mensaje mientras seguían los gritos. Me contestó que mandaría a alguien en ese momento y que no dejara que se llevaran nada de Mason. Trish intentó meterse a la fuerza para agarrar la pañalera que yo tenía guardada. Me interpuse y de plano me empujó. Fuerte. Me caí para atrás y me pegué la cabeza en la mesa de centro. Todo se me puso borroso un instante. Hasta vi estrellitas. Cuando pude enfocar de nuevo, mi prometido ya estaba ahí, llegando justo para ver cómo Trish me empujaba. Me ayudó a levantarme y se puso entre mi familia y yo. Les dijo que se largaran en ese momento o llamaba a la policía. Su acento se notaba más cuando se enojaba y nunca lo había visto así de molesto. Mi mamá también quiso hacerlo sentir culpable, diciéndole que no entendía porque no era de la familia, que esto era un asunto entre hermanas. Él solo sacó el celular y empezó a marcar. Se fueron, pero Trish no perdió la oportunidad de gritar que esto no se iba a quedar así, que iba a recuperar a su hijo y que yo iba a pagar por lo que hice. Cerró la puerta tan fuerte que hasta temblaron las fotos de la pared. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Trish y mi mamá se turnaban para marcarme y mandarme mensajes sin parar. Cada 5 minutos salían sus nombres en la pantalla de mi teléfono. Cuando por fin las bloqueé después de la llamada número 100, empezaron a usar los teléfonos de otras personas. Yo contestaba pensando que era del trabajo o de algún amigo, nada más para escuchar la voz chillona de mi mamá exigiéndome que dejara de hacer estupideces, o a Trish llorando porque según ella le arruiné la vida. Mi tía Linda me llamó llorando, diciéndome que estaba destrozando a la familia y suplicando que lo reconsiderara. El tío Pete dejó mensajes de voz diciendo que tenía que arreglar esto antes de que se pusiera peor. Su tono, que siempre era buena onda, ahora sonaba oscuro, casi amenazante. Cambié las cerraduras después de notar unos rayones alrededor de la chapa una mañana. El metal estaba todo raspado y marcado, como si alguien hubiera intentado forzarla con herramientas baratas. Mi casero, un señor grandote y con carácter que se llama Frank, dijo que parecía que quisieron meterse. Negó con la cabeza y murmuró que ya había visto cosas así en pleitos familiares. También puse una cámara en el timbre y grabé a Trish rondando el edificio a horas bien extrañas. En los videos se le ve caminando de un lado a otro a las 3 de la mañana, mirando hacia mi ventana, a veces por horas. Lo del DIF avanzó rápido. Rebecca, la trabajadora social, me llamó para una entrevista menos de 2 días después del reporte. Era una señora de mediana edad, con ojos amables pero firme, vestida con un traje gris sencillo y zapatos cómodos. Me preguntó de todo lo que había visto, apuntando cada detalle en su libreta amarilla con una eficiencia que impresionaba. Le conté de los moretones que le vi a Mason en los brazos, marcas perfectas de dedos que me revolvieron el estómago. Le describí el descuido. Mason siempre tenía hambre y estaba sucio, con el pañal colgando horas sin cambiar. Ella asentía como si ya hubiera escuchado lo mismo antes, a veces preguntando tranquila pero sin soltar el tema. Trish tuvo que tomar clases para padres y aceptar visitas a domicilio. El juez fue clarísimo, y no hubo margen de negociación. Trish me mandó mensaje desde el teléfono de una amiga, diciendo que le arruiné la vida y que tuvo que cancelar su membresía del gym para pagar las clases, como si eso me fuera a dar culpa. Siguió con que su instructora de pilates se iba a decepcionar, que iba a perder todo su progreso, como si su rutina de ejercicio valiera más que el bienestar de su hijo. Mi prometido decidió quedarse más tiempo, sin pensarlo mucho. Trabajaba a distancia desde mi depa y armó una oficina improvisada en el comedor. Me hacía café mientras yo lidiaba con el drama familiar
y el olor a café recién hecho terminó siendo un consuelo raro en medio del caos. Llevábamos meses planeando este reencuentro romántico, con reservaciones, viajes de fin de semana, todas esas cosas que sueñan las parejas a distancia, pero en vez de eso, me ayudaba a documentar el acoso, tomando capturas de pantalla y organizando las pruebas en carpetas bien acomodadas en mi laptop. 2 semanas después de que el DIF se llevó a Mason, recibí llamada de Rebecca. Su voz sonaba profesional, pero se le notaba el peso de la noticia. Trish no pasó la prueba de sustancias. Rebecca dijo que eso explicaba mucho: su comportamiento errático, los cambios de humor, la paranoia. Decidieron colocar a Mason con una familia de acogida mientras seguía la investigación, y me aseguró que era una buena familia, acostumbrada a cuidar niños en situaciones complicadas. Ahí fue donde todo se salió de control. Llegué del trabajo y encontré la puerta de mi depa abierta, la luz del pasillo alumbrando la sala oscura. El corazón me latía rapidísimo mientras empujaba la puerta, lista para marcar al 911. No se llevaron nada, pero todo estaba movido de su lugar. Las fotos estaban volteadas para que no se vieran las caras, los cojines del sillón puestos al revés dejando al descubierto el lado gastado, los cajones de la cocina apenas entreabiertos. Hasta mis libros los acomodaron con el lomo hacia adentro. El mensaje era clarísimo: podían entrar cuando se les diera la gana. Le hablé a la policía, pero como no había pruebas de quién fue, nada más tomaron nota y levantaron un reporte. El oficial, que apenas era mayor que yo, me recomendó que me quedara en otro lugar por un tiempo. Miró el tiradero con lástima, pero me dijo que sin cámaras adentro o algún testigo, no podían ayudarme más. Mi prometido nos consiguió un hotel esa noche, uno bueno en el centro, con seguridad y acceso a los elevadores solo con tarjeta. Al día siguiente, mi mamá se presentó en mi trabajo. Seguridad me avisó que mi mamá estaba ahí por una supuesta emergencia familiar. Yo sabía que era puro cuento, pero bajé de todas formas, con el estómago hecho nudo a cada paso. Estaba en el lobby, demacrada, sin maquillaje para cubrirse las ojeras, el pelo sucio amarrado en un chongo desaliñado. Había envejecido años en solo unas semanas. Me suplicó que retirara mi declaración ante el DIF. Su voz se le quebró cuando dijo que Trish era la vergüenza de la familia, que yo estaba traicionando a mi hermana. Me agarró del brazo cuando intenté irme, y me apretó tan fuerte que me dejó marcas en forma de media luna. Seguridad tuvo que sacarla mientras me gritaba que la familia era lo más importante, que papá se avergonzaría de mí, que ya no era su hija. Cuando regresé a mi escritorio temblando, mis compañeros fingieron no darse cuenta. Luego empecé a recibir paquetes raros en el trabajo. Cada día llegaba ropa de bebé con notas pegadas. Él extraña a su tía. Esto es tu culpa. La familia es para siempre. En uno venía un mameluco que yo misma le había comprado a Mason en Navidad, todavía con la etiqueta. Otro traía una foto de Mason llorando, claramente reciente. Recursos Humanos se metió después del 5.º paquete. Subieron la seguridad y cada noche me acompañaban hasta mi coche. El guardia intentaba platicar de cualquier cosa para romper el hielo. El ex de Trish me escribió por Facebook. Su mensaje era larguísimo. Se notaba desesperado. Me explicó que llevaba meses intentando conseguir la custodia de Mason, pero Trish siempre convencía a los jueces de que él era inestable. Tenía documentos sobre el consumo de sustancias de ella desde que estaba embarazada. Había estado armando el caso, pero necesitaba testigos que realmente se atrevieran a declarar. Nos vimos en una cafetería en el centro, un lugar lleno de gente y testigos. Se veía agotado pero decidido, con una camisa arrugada como si hubiera salido corriendo del trabajo. Llevó una carpeta repleta de pruebas, mensajes donde Trish admitía que consumía durante el embarazo y hasta bromeaba de que Mason sería un bebé tranquilo. Fotos de lesiones de Mason tomadas durante sus visitas supervisadas, cada una fechada y anotada. Registros de hospital por las veces que Mason terminó internado tras caerse de la mesa de cambio. La misma excusa en 3 hospitales diferentes. Dijo que Trish usaba a Mason como fuente de dinero, que cobraba la pensión alimenticia, los apoyos del gobierno, la ayuda de la familia, todo. Se gastó la herencia de papá en menos de 2 años y necesitaba más para seguir su ritmo de vida. Bolsas de diseñador, cenas caras, fines de semana en Las Vegas. Mason solo era otra fuente de ingresos. Le temblaban las manos mientras me enseñaba estados de cuenta que probaban que él nunca había dejado de pagar la pensión, aunque Trish dijera a todos que era un irresponsable. Le di el contacto de Rebecca. Me lo agradeció con lágrimas en los ojos, diciendo que solo quería que su hijo estuviera seguro. Me enseñó videos en su celular del departamento, el cuarto de Mason ya listo, juguetes y libros esperando. Le creí. Era un papá que de verdad quería a su hijo, no un ex buscando pleito. Esa noche, Trish dio con el hotel. No sé cómo nos encontró. Habíamos tenido mucho cuidado. Llegó alterada, los ojos tan dilatados que casi no se le veía el azul, hablando rápido y sin sentido. Golpeaba la puerta gritando sobre traición familiar y que yo le debía mucho. Soltó todo lo que traía guardado, que ella me cambiaba los pañales de bebé, que me defendía de los bullies en la escuela. Otros huéspedes se quejaron y la seguridad del hotel la sacó, pero no antes de que pateara la puerta hasta dejarle una abolladura. Mi prometido ya no pudo más.
Su actitud calmada se vino abajo cuando llamó a su abogado en Alemania, quien le recomendó a alguien local. Al día siguiente tramitamos las órdenes de restricción contra Trish y mi mamá. La abogada, una mujer muy preparada que se llamaba Patricia, dijo que teníamos pruebas de sobra, videos, mensajes, testimonios. Había visto muchos casos así, familias destrozadas por la adicción y la complicidad. La fecha de la audiencia llegó volando. Trish llegó irreconocible, vestida súper formal con un traje azul marino que nunca le había visto, el cabello perfectamente recogido, maquillaje impecable. Contrató a una abogada que alegó que yo era vengativa y celosa de que ella fuera mamá. Mi mamá declaró que yo siempre había sido difícil y rebelde, pintándome como la problemática inestable que resentía a Trish desde niña. Yo mostré el video de seguridad de Mason. La jueza cambió por completo la expresión. Apretó la mandíbula cuando vio a un bebé abandonado en el frío. Luego fui presentando los mensajes de acoso, uno tras otro, amenazas y manipulación. Las fotos de mi departamento todo revuelto hicieron que se inclinara hacia adelante, estudiando cada rincón violado. Los paquetes en el trabajo, todos documentados por recursos humanos. Mi prometido declaró cómo vio a Trish agredirme, su acento marcado por la emoción al describir la violencia. La abogada de Trish quiso hacer ver todo como un malentendido familiar exagerado. Sugirió terapia, mediación, lo que fuera con tal de evitar intervención legal. La jueza no se tragó nada. Nos dio las órdenes de restricción en ese momento. Trish tenía que mantenerse a 150 metros de mí, de mi casa y de mi trabajo. Mi mamá recibió las mismas restricciones. La jueza fue muy clara al advertir que cualquier violación terminaría en arresto inmediato. Afuera del juzgado, Trish perdió la cabeza. Gritaba que me iba a arrepentir, que la familia era para siempre, que algún día la iba a necesitar cuando yo tuviera hijos. Se le deshizo el peinado mientras manoteaba fuera de control. Seguridad tuvo que intervenir cuando se acercó a mí con los puños apretados. Mi mamá solo me miró con una frialdad tremenda, como si yo fuera una extraña con su cara, y se fue sin decir nada. Las órdenes de restricción no pararon todo. Otros familiares se pusieron de su lado y empezaron a hacer el trabajo sucio de Trish y mi mamá. Mi prima Sara incluso publicó en Facebook que yo estaba mal y que estaba destruyendo a la familia. Empezaron a circular fotos viejas de reuniones familiares en las que rodeaban mi cara y le ponían comentarios bien hirientes. Mi tía Karen, por su parte, no paraba de compartir en Facebook artículos donde hablaban de denuncias falsas al DIF, que arruinaban la vida de madres inocentes, y en todos me etiquetaba. Yo, por mi lado, empecé a guardar todo como loca. Cada publicación la capturaba, cada mensaje raro lo iba guardando, y si veía a alguno de ellos rondando mi edificio, lo anotaba con fecha y hora. Mi computadora se fue llenando de carpetas con pruebas, como me recomendó mi abogada, que decía que eso ayudaba mucho para pedir protección extendida. A los jueces les encantan los casos bien documentados. Después de que salieron los resultados de las pruebas de sustancias, el papá de Mason consiguió la custodia de emergencia. Me mandó una foto de Mason en su nuevo cuarto, ahora sí limpiecito y bien comido. El niño sonreía de verdad, con ropa nueva y de su talla. Me contó que Mason estaba mucho mejor. Dormía toda la noche sin asustarse y ya no se sobresaltaba cuando un adulto se movía rápido. Era la primera buena noticia en semanas y de plano se me salieron las lágrimas en mi escritorio. Sentí un alivio enorme. 2 semanas después, Trish rompió la orden de restricción. Yo estaba en el súper, bien tranquila revisando qué salsa de pasta comprar, cuando la vi en el pasillo de los cereales. Se veía mal, flaquísima, la ropa se le colgaba y los jeans apenas los sostenía con el cinturón en el último hoyito. La cara se le notaba demacrada, los pómulos súper marcados y la piel pálida. Empezó a seguirme a distancia, fingiendo que solo estaba haciendo compras, pero no me quitaba la vista de encima. Llamé al 911 desde la parte de frutas y verduras, temblando mientras fingía que revisaba manzanas. Seguro se dio cuenta, porque se fue antes de que llegaran, dejando su carrito botado en los congelados. Por suerte, la tienda tenía cámaras y en los videos se veía clarito cómo me seguía por los pasillos, incluso regresando sobre sus pasos si yo cambiaba de dirección. Esa fue la primera vez que rompió la orden. Mi mamá era más lista y mandaba a otros a hacerle el trabajo sucio, así que técnicamente no rompía la restricción. La hermana de mi papá, que siempre se había mantenido neutral, de repente empezó a llamarme para pedirme que hiciera las paces. Decía cosas como que mi mamá estaba destrozada, que yo tenía que ser la madura, que la familia era más importante que tener la razón. Grabé todas esas llamadas, como me aconsejó Patricia, mi abogada, porque ese tipo de acoso por medio de terceros podría servir más adelante. El trabajo se volvió mi único refugio. Janet, mi jefa, estaba al tanto de todo y me dejaba trabajar desde casa cuando era necesario. Diariamente me preguntaba cómo estaba y me echaba la mano más allá de las cosas del trabajo. Mis compañeros se pusieron las pilas y me protegían, filtrando llamadas y visitas. Marcus, el recepcionista que antes fue cadenero, se volvió un experto en identificar familiares que intentaban colarse. En su escritorio tenía una lista con fotos de quienes no podían pasar. Mi prometido se tuvo que regresar a Alemania por cuestiones de trabajo. El día que se fue, nos despedimos llorando los dos en el estacionamiento del aeropuerto. Me juró que pronto regresaría, que ya iba a iniciar el trámite de la visa para que pudiéramos estar juntos. Incluso ya se estaba informando sobre leyes migratorias de Estados Unidos y guardando el contacto de abogados.
Cuando vi despegar su avión, sentí que el mundo se me venía encima. Me sentí sola, sin su apoyo. Esa misma noche, encontré una nota debajo de mi puerta. No puedes esconderte para siempre. Sin firma. Pero de inmediato reconocí la letra de Trish, la misma de las tarjetas de cumpleaños de toda la vida. La cámara del timbre no grabó a nadie. Cada vez se hacían más cuidadosos. Ya sabían por dónde no los captaban las cámaras. Le llamé a Rebecca para preguntar por Mason. Me dijo que estaba muy bien con su papá, que ya lo había inscrito en la guardería y estaba aprendiendo a convivir con otros niños. El papá se encargó de llevarlo al doctor por el descuido en el que estaba. Le corrigió las deficiencias de vitaminas, le consiguió citas con el dentista y hasta lo llevó a terapia para el trauma. La familia de acogida temporal escribió un informe muy bueno sobre él, impresionados por cómo el papá se preparó para la custodia. La audiencia final de custodia era el siguiente mes y Rebecca me dijo que mi testimonio sería clave. Trish seguía peleando, diciendo que el papá era violento, aunque no había pruebas, que la prueba de sustancias estaba mal, pero ya la habían confirmado 2 veces, que todos estaban conspirando contra ella. Lo de siempre. Contrató a una abogada famosa por agarrar casos imposibles, seguramente la única que aún le aceptaba el caso. Yo, por mi parte, contraté a una empresa de seguridad para revisar mi departamento, porque ya varias veces me enteré de que mis conversaciones privadas salían en los chismes familiares. Cosas que solo platicaba en mi sala, de repente las repetían los familiares metiches. Encontraron 2 micrófonos, uno en la lámpara de la sala y otro en el detector de humo de mi cuarto. Eran equipos profesionales, nada de chacharitas. La policía los agregó a mi expediente, pero dijeron que sin huellas o pruebas de compra era casi imposible saber quién los puso. Dormir se volvió una tortura. Cualquier ruido me ponía nerviosa. La puerta de algún vecino, el escape de un coche, hasta el zumbido del refri me hacía brincar. Revisaba 1000 veces las cerraduras, actualizaba las cámaras y, por si las dudas, recorría mi depa con un bat de béisbol en la mano. Mi doctora me recetó algo para la ansiedad después de que le confesé que llevaba 3 noches sin dormir. Dijo que el estrés ya me estaba pegando en la salud. Bajé como 7 kilos sin querer. La ropa me quedaba flojísima, justo como a Trish. Y así llegó la segunda violación a la orden. Iba caminando al coche después del trabajo, con las llaves entre los dedos como me enseñaron en defensa personal, cuando Trish salió de atrás de una camioneta. Se notaba que estaba bajo los efectos de algo, con las pupilas súper dilatadas, aunque el estacionamiento estaba bien iluminado. Se movía raro y de manera impredecible. Me agarró del brazo antes de que pudiera reaccionar. Me giró con una fuerza que no le conocía y empezó a gritar que tenía que arreglar esto, que Mason necesitaba a su mamá, que todo se estaba viniendo abajo por mi culpa. Me apretó fuerte, con desesperación, hasta sentí las uñas que me rasguñaron la chamarra. Grité pidiendo ayuda y me soltó. Salió corriendo hasta un coche que la esperaba. Mi mamá iba manejando, con cara de que no se iba a dejar, y se salieron volando del estacionamiento. Ahora sí la policía tomó el asunto en serio. 2 violaciones ya ameritaban cárcel. Arrestaron a Trish esa misma noche en la casa de mi mamá. Las grabaciones de las cámaras corporales después mostraron cómo Trish intentaba deshacerse de algo en el baño, mientras mi mamá discutía con los policías por lo de la orden de cateo. Al final, acusaron a mi mamá de cómplice porque manejó el coche de la huida. Las fotos del arresto terminaron en un blog local de crímenes. Trish con una cara devastada, como si ya se hubiera rendido, y mi mamá, aún parada frente a la cámara, con esa expresión de decepción que no se le quitaba. La familia explotó. Mi celular no paró de sonar hasta que terminé cambiando el número, porque el zumbido constante me traía ataques de ansiedad. No faltaron los perfiles falsos en redes sociales, mandándome mensajes con variantes de mi nombre. El tío Pete incluso fue a mi trabajo, rojo de coraje y gritando, hasta que los de seguridad lo sacaron. Marcus luego me contó que el tío amenazó con esperarme en el estacionamiento, pero con una llamada a la policía se calmó. Toda la familia se cerró en torno a Trish y mi mamá, y me pintaron como la mala del cuento, la que destruyó todo. Mi abogada pidió órdenes de protección más amplias y presentó cargos penales. La fiscal, una chava joven que ya tenía experiencia en estos casos, me dijo que con todos los videos y testigos, era muy probable que las condenaran. Trish podía terminar hasta 1 año en la cárcel por romper 2 veces la orden de restricción, y mi mamá enfrentaba hasta 6 meses por ser cómplice. Patricia me explicó que ahora los jueces ya no se andan con rodeos, y toman mucho más en serio estas violaciones, sobre todo viendo cómo todo fue subiendo de nivel. Me cambié de departamento sin que nadie de la familia supiera. Solo mi prometido, mi jefa y mi abogada tenían mi nueva dirección. Contraté mudanceros que se especializan en reubicar discretamente a víctimas de violencia familiar. Me sacaron a las 3 de la mañana, en camiones sin ninguna marca, usando diferentes rutas para que nadie pudiera seguirnos. Hasta tenían sus trucos para despistar a quien intentara seguirlos, siempre atentos a los espejos. Mi nuevo depa tenía mucho mejor seguridad. Edificio con portero. Nadie podía entrar si no lo anunciaban. Cámaras por todos lados, hasta en los elevadores. Y la entrada era con llave electrónica que registraba quién entraba y salía. El portero, un ex militar que se llama James, se tomó mi situación muy en serio cuando le conté lo que estaba pasando. Por primera vez sentí que podía respirar tranquila. Mi prometido me ayudó a decorar por videollamada, logrando que el lugar se sintiera como un hogar,
y no solo como un escondite. Escogimos juntos las cortinas, él mostrándome opciones desde una tienda en Berlín con la cámara de su laptop. La audiencia de custodia de Mason fue un jueves gris por la mañana. Me puse mi mejor traje, el de las entrevistas de trabajo, bien planchadito. Practiqué mi declaración con mi abogada hasta poder decirla sin llorar. La sala estaba llena de parientes del lado de Trish, todos echándome miradas de odio mientras caminaba hacia el estrado, algunos murmurando cosas por lo bajo. No les hice caso. Me enfoqué en la jueza, una señora mayor con el cabello de un gris casi plateado y unos ojos que parecían saberlo todo. Conté todo. Como esa noche helada Trish dejó solo a Mason, describiendo cómo sus labios ya se le estaban poniendo azules. Mostré las fotos de los moretones que documenté. Varios en el público hasta se estremecieron al verlas. La negligencia que tenía a Mason bajo de peso y atrasado en su desarrollo. El consumo de sustancias que yo misma vi, porque ya ni lo escondía. Llevé impresos los mensajes donde admitía que usaba drogas en el embarazo, fotos de las heridas que el papá de Mason me pasó, y un video de la cámara de seguridad en una USB que mostraba cómo lo dejaba solo una y otra vez. La abogada de Trish intentó echarme abajo, diciendo que lo que pasaba era que yo le tenía envidia a mi hermana, pero la evidencia era contundente. Luego testificó el papá de Mason, con papeles del doctor que probaban lo mucho que había mejorado el niño en solo unas semanas. Ya estaba subiendo de peso, los moretones le estaban sanando, hasta la guardería reportó que ahora jugaba y convivía cuando antes solo se aislaba. Enseñó incluso un video de Mason riéndose y jugando, alcanzando juguetes, haciendo ruiditos felices en lugar de esos gemidos que yo tenía grabados en la cabeza. El cambio era abismal. Ahora sí se veía como un niño sano y contento. Trish fue la última en pasar. Se la pasó echando culpas a todos menos a ella. Dijo que yo le tenía envidia, que su ex era violento, aunque no hay ni una sola denuncia ni prueba, que el DIF solo quería fregar a las mamás jóvenes. Hasta se atrevió a decir que su ex le había puesto las drogas, que ella era la mejor mamá y que solo cometió un error. Hasta su propia abogada ya no sabía ni cómo ayudarla. Se la pasó moviendo papeles y evitando la mirada de la jueza. La jueza no lo pensó 2 veces. Custodia total para el papá, y a Trish le suspendieron todos los derechos hasta que terminara rehabilitación y cursos de crianza, con pruebas de antidoping cada mes durante 6 meses, antes de poder siquiera ver a Mason con supervisión. Le pusieron todos los requisitos: rehabilitación interna, terapia semanal, cursos para ser mamá y pruebas de sustancias sin aviso. La jueza fue clarísima. Lo único importante era la seguridad de Mason. Trish se desmoronó en pleno juzgado. Armó todo un show gritando de injusticia y conspiraciones, y su abogada la tuvo que detener mientras lloraba a gritos. Mi mamá trató de acercarse a consolarla, pero los alguaciles la pararon por los cargos que tenía pendientes. Los demás familiares me gritaron al salir, y alguien aventó una botella de agua que no me pegó, pero sí salpicó la puerta. La tía Karen gritó que destruía a mi propia hermana, y que su sangre iba a estar en mis manos. Esa noche, recibí una llamada de un número que no conocía. Estuve a punto de no contestar, pero algo me dijo que sí lo hiciera. Era la tía Linda, la hermana de mi papá que se fue a vivir a Colorado hace años. Me dijo que ya estaba enterada de todo por los chismes familiares, y solo quería decirme que hice lo correcto. Su voz se notaba cálida y de apoyo, nada que ver con lo que había escuchado de los demás. Me contó cómo Trish, desde chavita, ya tenía broncas que toda la familia siempre tapó, que le robaba a mi papá, que mentía sobre a dónde iba, que cuando fue a rehabilitación a los 17, mi mamá dijo que era un retiro de bienestar, que mi mamá siempre la cubría, inventando excusas, pagando sus deudas, limpiando los desastres que dejaba, que mi papá intentó ayudar a Trish antes de morir, pero mi mamá le echaba la culpa, diciendo que era demasiado duro con su hija sensible. Eso ya me hacía entender muchas cosas. Todo ese rollo de disfunción ya viene de generaciones, siempre tapando y permitiendo todo. El coraje que me tienen es porque rompí el ciclo y me negué a seguir la mentira. La tía Linda me dijo que estaba orgullosa de mí por animarme a enfrentar a todos, y me pasó su número, diciéndome que le marcara si algún día necesitaba apoyo de alguien que sí entendiera, porque ella se salió de la dinámica familiar desde hace años, y nunca se arrepintió. Mi prometido se puso a tramitar la visa de inmediato. El abogado de migración nos advirtió que el proceso tomaría meses, pero al final estaríamos juntos. Planeamos que él viniera cada cierto tiempo mientras tanto, y hasta apartamos vuelos para el año siguiente. La distancia seguía siendo pesada, pero tener una fecha fija para vernos ayudaba a sobrellevarla. Hablábamos todos los días. Él se levantaba temprano para alcanzarme antes de irse a trabajar, y yo me desvelaba para poder desearle buenas noches. En mi trabajo me ascendieron a analista senior. Mi jefa me dijo que, a pesar de todo el caos que traía en mi vida, mi rendimiento era sobresaliente. Notó cómo me refugié en los proyectos, usando el trabajo para distraerme, pero obteniendo excelentes resultados. El aumento de sueldo también iba a ayudar con los gastos legales y el nuevo DEPA. Por fin, algo bueno en medio de todo. Mis compañeros me organizaron una pequeña celebración, cuidando que fuera discreta por todo lo que estaba pasando. El primer juicio fue el de mi mamá. Se declaró culpable para no pisar la cárcel. Su abogada la convenció de que era lo mejor. Le dieron libertad condicional, servicio comunitario en un banco de alimentos y ampliaron las órdenes de restricción. Tenía prohibido acercarse a mí por 5 años.
Durante la sentencia lloró, diciendo que solo quería a su familia junta, que ahora había perdido a sus 2 hijas. La jueza le recordó que las acciones tienen consecuencias y que ella eligió proteger el abuso, en vez de a un niño. El juicio de Trish fue otro rollo, mucho más complicado. Se declaró inocente, despidió a 3 abogadas que le decían que aceptara un acuerdo, y se inventó todo tipo de teorías de conspiración sobre el DIF, su ex y yo. Juraba que todo era un plan nuestro para quitarle a Mason y su herencia. El fiscal presentó el video de las cámaras donde se le ve dejando a Mason en la calle, bajo el frío. El jurado no tardó ni 1 hora en deliberar, culpable de todos los cargos. Poner en peligro a un menor, negligencia, violar 2 veces la orden de restricción. Le dieron 8 meses en la cárcel del condado, 2 años de libertad condicional, y la obligaron a terminar un programa de rehabilitación antes de poder siquiera pensar en visitas. La jueza le dijo que tuvo suerte de que Mason sobreviviera esa noche, que pudieron haber sido cargos mucho más graves. Por un momento hasta pensaron en intento de homicidio. Al final la tuvieron que sacar a la fuerza. Se la pasó gritando que iba a apelar y que no era justo, sin aceptar nunca su culpa. Lo último que me gritó fue que me iba a arrepentir el día que necesitara a la familia. Pero yo ya tenía mi propia familia, mi prometido, mis amigos del trabajo, la tía Linda. Ellos valían mucho más que los parientes que solaparon el abuso y prefirieron proteger a una adicta antes que a un bebé inocente. Creí que ahí terminaría todo. Trish en la cárcel, mi mamá con libertad condicional y las órdenes de restricción funcionando. Pero me equivoqué. 3 meses después de la sentencia de Trish, recibí una llamada de Rebecca. El papá de Mason había tenido un accidente. Un borracho se voló el alto y le pegó de lado. Estaba en terapia intensiva, con hemorragia interna y costillas rotas. Mason estaba ileso porque estaba en la guardería. Rebecca me dijo que necesitaban con urgencia quien cuidara a Mason mientras su papá se recuperaba. Me preguntó si podía quedarme con él un tiempo. Mi primer impulso fue decir, ni de chiste, apenas estaba reconstruyendo mi vida. Pero luego pensé en ese niño, otra vez de casa en casa. Esa noche mi prometido y yo hablamos horas y él me dijo, decidas lo que decidas, aquí estoy contigo. Ahí supe que quería casarme con él. Le hablé a Rebecca y acepté. Todo el papeleo se arregló en 2 días. Mason llegó un martes por la tarde. Ya caminaba y balbuceaba, pero al principio no se acordaba de mí y se escondía detrás de la pierna de la trabajadora social. Compré algunos juguetes y le armé un rinconcito en la sala. Como a la hora ya empezó a soltarse, sobre todo cuando saqué las galletitas de pescado. Ahí empezó el verdadero relajo. Alguien del DIF le filtró a mi familia que tenía a Mason. Mi teléfono no dejaba de sonar con números desconocidos, aunque ya lo había cambiado 2 veces. De alguna manera siempre lo conseguían. La primera en llegar fue la tía Sara. Se apareció en mi edificio queriendo convencer al portero de que la dejara pasar. James me avisó y la vi en el monitor de seguridad discutiendo con él como 20 minutos. Decía que solo quería ver a su bisnieto, que la familia debía estar unida. Después empezaron a llegar cartas, montones, reenviadas desde mi antiguo domicilio. Mi mamá me escribía que Dios me iba a juzgar, y Trish, quién sabe cómo, mandaba cartas desde la cárcel diciendo que le robé a su hijo. Familia lejana, que ni conozco, opinando sobre mis decisiones. Guardé todo en un archivo, como me recomendó la abogada. Pero el problema de verdad empezó cuando mi primo Mike dio con mi trabajo. Empezó a llamar al conmutador haciéndose pasar por cliente. Janet tuvo que cambiar el sistema telefónico para filtrar mejor. Dejaba mensajes hablando de la lealtad familiar y diciendo que estaba criando mal a Mason. 2 semanas después de que Mason llegó, fuimos al parque y noté a una mujer que nos miraba todo el tiempo. Fingía leer, pero no nos perdía de vista. Cuando nos fuimos, me siguió. Me metí a una tienda muy concurrida y marqué al 911. Resultó ser una amiga de la iglesia de mi mamá. Ella misma confesó que mi mamá le pidió checar a Mason porque no podía hacerlo ella. La policía le dio una advertencia por acoso. Mi mamá alegó que no sabía que eso era ilegal porque técnicamente su amiga no violaba la orden. Mi abogada presentó cargos por acoso y al juez no le cayó nada bien el pretexto técnico de mi mamá. Extendió la orden de restricción para incluir cualquier contacto a través de terceros. Ahora, cualquiera que ayudara también podría tener problemas legales. El papá de Mason salió del hospital después de 3 semanas, pero estaba muy mal, usando silla de ruedas y sin poder cargar ni 5 kilos. Vivía en un 3er piso sin elevador, así que era imposible que cuidara a Mason solo. Llegamos a un acuerdo. Yo tenía a Mason entre semana y sus abuelos paternos los fines. Ellos eran buenas personas, destrozados por lo que le pasó a su hijo, pero agradecidos conmigo por apoyarlos. Su mamá me enseñó las canciones que le gustaban a Mason y su papá me explicó cómo debía prepararle el biberón. Justo para entonces salió la audiencia para la liberación anticipada de Trish. Al parecer, aunque le grites a los guardias todos los días, portarte bien en otras cosas cuenta. Su abogada argumentó que ya había terminado cursos de manejo de ira y de crianza en la cárcel. El fiscal me llamó como testigo y llevé pruebas. Fotos de Mason sano, gráficas de su peso, videos de él riendo y jugando, y todo el acoso que recibí desde la cárcel. Cartas enviadas a través de otras internas, grabaciones de llamadas donde me amenazaba. El juez le negó la petición de salir antes. En la corte, Trish volvió a perder el control y gritó que le robé la vida y que de seguro estaba envenenando a Mason en su contra.
Los guardias se la llevaron a rastras mientras ella gritaba que me iba a matar en cuanto saliera. Su abogada renunció ahí mismo, diciendo que después de esas amenazas ya no podía seguir representándola. Eso le costó otros 6 meses adentro. Lo clasificaron como amenazas terroristas. Mi mamá intentó visitarla, pero no la dejaron entrar porque Trish había perdido el derecho de visitas por haberse peleado con otra interna. Mientras tanto, Mason estaba feliz. Empezó a decir palabras de verdad, ya no solo balbuceos. Su primera palabra bien dicha fue perro, cuando vio al pastor alemán de James. Andaba por todo el departamento explorando, metiéndose a los cajones aunque tuvieran seguros para bebés. Su papá iba mejorando poco a poco con la terapia física 3 veces por semana, aprendiendo a caminar otra vez. Todas las noches hacía videollamada para leerle cuentos a Mason antes de dormir. Era increíble su dedicación. Este hombre se aguantaba el dolor solo para no romper esa rutina. 4 meses después, fui al súper con Mason y me topé con Emma, una amiga de la prepa. Nomás vio a Mason en el carrito y se le fue el color. Resulta que también era amiga de Trish, pero la dejó cuando el asunto de las drogas se salió de control. Emma me contó cosas que yo no sabía, que Trish vendía para mantener su adicción, que llegaba a llevarse a Mason a casas donde había drogas, que una vez la encontró desmayada y Mason llevaba horas llorando con el pañal sucio. Ella misma había llamado al DIF meses antes de que yo lo hiciera. Me dio su número y dijo que podía testificar si se necesitaba, que tenía fotos y mensajes que demostraban que Trish nunca fue apta, mucho antes de que yo me metiera. Se le notaba la culpa de no haber hecho más. El tío Pete intentó meterse de nuevo. Un día se presentó en la guardería diciendo que iba a recoger a Mason por una emergencia familiar. Me llamaron de inmediato. Ya les había advertido sobre posibles intentos. La policía lo arrestó por intento de secuestro. Ese arresto dividió a la familia. Algunos por fin se dieron cuenta de que ya se habían pasado. La tía Linda me contó que varios primos la buscaron para decirle que ya dudaban de la versión de Trish. La foto del tío Pete esposado fue un verdadero golpe de realidad. Pero los más necios se aferraron a su versión y hasta hicieron un grupo en Facebook llamado Justicia para Trish, donde subieron fotos viejas de la familia y me pintaron como la villana. Juntaron dinero para su cuenta en la cárcel y para abogados. Hasta mandaron a hacer playeras. Yo documenté todo. Cada publicación, cada amenaza, cada intento de contacto. Mi abogada dijo que ya teníamos para una demanda civil, pero lo único que yo quería era que dejaran de molestar. Ya con los casos penales era suficiente desgaste. Al papá de Mason por fin le autorizaron llevárselo después de 6 meses. Se mudó a un departamento en planta baja, adaptó todo para la seguridad de Mason y hasta contrató a una niñera de medio tiempo mientras terminaba de recuperarse. La transición fue agridulce porque la verdad le agarré mucho cariño al niño. Su risa, cómo se acurrucaba conmigo a la hora de la siesta, cómo aprendió a decir mi nombre. Pero verlo correr hacia su papá con tanta alegría hizo que todo valiera la pena. Ese era su lugar. La audiencia final de custodia fue 8 meses después de que todo empezó. Trish se conectó por videollamada desde la cárcel, vestida de naranja, ya no con su ropa de marca. Se veía más delgada, la cara demacrada y llena de enojo. Seguía exigiendo la custodia total. El juez revisó todo, mi testimonio, la recuperación y preparación del papá, las pruebas de Emma sobre el abandono anterior, la campaña de acoso, el intento de secuestro. Hasta la abuela de Mason declaró que había encontrado sustancias en la pañalera de Trish durante una visita. Le quitaron los derechos a Trish de forma permanente. No habría visitas hasta que Mason cumpliera 18 años, y solo si él quería. Ella gritó tanto que tuvieron que cortar su transmisión. La jueza dijo que era el caso más claro de una madre no apta que había visto en 20 años. Después, la oficial de libertad condicional de mi mamá me llamó. Resulta que mi mamá violó las reglas al querer contactarme por medio de una prima. Tuvo que regresar a corte. La jueza le dio 30 días de cárcel y le extendió la libertad condicional. A ver si así por fin entendía. Justo terminando el juicio, aprobaron la visa de mi prometido. Llegó 2 semanas después solo con maletas, listo para empezar de cero. Nos casamos en el registro civil con Janet y James como testigos. Simple, bonito, sin dramas familiares. El papá de Mason nos invitó a su primer fiesta de cumpleaños. Ver a ese niño feliz, embarrado de pastel en la cara, rodeado de gente que sí lo quería, fue lo máximo. Su papá me agradeció otra vez. Dijo que les salvé la vida a los dos. Trish salió de la cárcel después de cumplir toda su condena. Apenas salió, violó la libertad condicional pasando en coche frente a mi antiguo depa. De regreso a la cárcel por otros 3 meses. El ciclo siguió, pero yo ya no le hice caso. Ya no era mi problema. Con el tiempo, unos familiares me buscaron para pedir perdón. Mi prima Sara me confesó que había estado mal, que ver las pruebas en el juicio le abrió los ojos. Acepté sus disculpas, pero me mantuve a distancia. La confianza se gana, no se regala. Mi mamá jamás pidió perdón. Lo último que supe es que vivía con el tío Pete, todavía subiendo cosas a Facebook sobre su nieto robado, todavía haciéndose la víctima, todavía apoyando a Trish desde lejos. Hay gente que nunca cambia. El papá de Mason y yo seguimos en contacto. Me mandaba fotos y noticias de sus primeros días de escuela, partidos de fútbol, cosas normales de niños. Mason creció feliz y seguro, que era lo único importante.
A veces, hacer lo correcto significa perderlo todo. Mi vida siguió. Nuevo trabajo, nueva ciudad con el tiempo, problemas normales, nada de órdenes de restricción ni peleas de custodia. Mi esposo y yo tuvimos nuestros propios hijos. Los criamos con límites y consecuencias. Es curioso cómo funciona eso. Viendo hacia atrás, no me arrepiento de nada. Aquella mañana que encontré a Mason en mi puerta, tomé una decisión. La familia se cuida entre sí, pero eso significa proteger a los más vulnerables de los que los dañan, no encubrir el abuso. Mason merecía algo mejor, y yo me aseguré de que lo tuviera.